Hola, sean todos bienvenidos al canal. Yo soy Mari. En la clase de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa. Es un modelo que está en tendencia y es fácil, rápido y muy económico. La verdad que es muy bonito y lo hemos elaborado con punto bajo y punto deslizado. Son puntos muy básicos y si eres nuevo y aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que actives también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Son clases totalmente gratuitas y semanales estoy subiendo tutoriales de modelos que están en tendencia. Espero que disfruten el proceso y que lo pongan en práctica. El resultado es muy bonito, es una bolsa en tendencia muy elegante con un acabado hermoso. Vamos ahora a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a comenzar la clase de hoy. Antes, recuerden por favor estirar y organizar muy bien su trapillo. En esta ocasión estoy trabajando con trapillo ovillo, un trapillo premium industrializado que tiene una hebra de 3 centímetros de ancho y lo voy a estar trabajando con una aguja de 6 milímetros. Si estás interesado en adquirir los materiales, en la descripción del video te voy a dejar el enlace del trapillo y de los accesorios. Antes de comenzar con el tejido, vamos a dejar una hebra de 3 metros de largo. Más adelante les voy a explicar qué vamos a hacer con este trapillo. Entonces reservamos este lado y acá vamos a comenzar con las cadenetas. Iniciamos realizando un nudo deslizado y vamos a tejer 37 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Tomamos hebra nuevamente y deslizamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Realizamos nuevamente este proceso y así vamos a continuar hasta llegar a las 37 cadenetas. Completé las 37 cadenetas. Verifiquen por favor que tengan esa cantidad y el trapillo reservado lo amarré de esta forma para que no nos esté molestando al momento de tejer. Les voy a dar las medidas de la cadeneta. De largo tiene 33 centímetros. Vamos a realizar una cadeneta adicional y este va a ser nuestro punto de altura para un total de 38 cadenetas. Vamos a estar trabajando sobre una base de 37 puntos. Entonces vamos a dar vuelta a la cadeneta y vamos a comenzar de la parte de atrás donde están las lomitas. Aquí vamos a trabajar dos puntos, punto deslizado y punto bajo. Entonces vamos a comenzar aquí en la segunda lomita. Recuerden que la primera es la cadeneta que acabamos de realizar y es el punto de altura. Pasamos debajo de la segunda lomita y vamos a comenzar con un punto deslizado. Tomamos hebra. Tenemos dos orejitas en el ganchillo. Vamos a pasar la primera dentro de la que teníamos anteriormente. Tenemos nuestro primer punto deslizado. Pasamos debajo de la siguiente y vamos a realizar el segundo. En total van a ser 5 puntos deslizados, 3, 4 y 5. Hemos completado 5 puntos deslizados. Vamos a trabajar ahora punto bajo y vamos a realizar un total de 27 puntos. Pasamos debajo de la lomita siguiente, tomamos hebra y damos altura. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos debajo de esas dos. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita y repetimos el mismo proceso, tomamos hebra y pasamos debajo de las dos. De esta forma vamos a ir realizando los puntos bajos. Tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Finalicé los 27 puntos y de este lado nos han quedado 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5.
aquí vamos a trabajar puntos deslizados como lo hicimos al inicio. Pasamos la aguja debajo de la lomita y realizamos el primer punto deslizado. 1, 2, 3, 4 y el último para completar 5. Finalicé aquí la primera vuelta con un total de 37 puntos, 5 puntos deslizados al inicio, 27 puntos bajos y 5 puntos deslizados al final. Si quieres realizar esta pieza un poquito más larga, vas a agregar más puntos. Siempre puedes iniciar con 5 puntos deslizados y los puntos adicionales que agregues te van a quedar aquí en el centro. Por ejemplo, nosotros empezamos con 37 cadenetas más una de altura. Tú puedes iniciar con 38, 39, 40. Ya dependiendo del largo que le quieras dar, dejas al inicio 5 puntos deslizados y comienzas a trabajar los puntos que te den acá, finalizando con 5 puntos deslizados. Entonces ya ahí tú vas adaptando el largo, sabiendo cómo vas a iniciar y cómo vas a finalizar. Vamos a realizar cadeneta de altura. Siempre que finalices una vuelta y vayas a iniciar la siguiente, debes realizar cadeneta de altura. Dar vuelta al tejido y aquí vamos a comenzar la segunda vuelta. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta. Miren que esta es la primera, punto de altura. Pasamos en el centro de la cadeneta y vamos a trabajar solo la hebra de la parte de arriba. Realizamos aquí 5 puntos deslizados. Pasamos en el centro de la cadeneta y realizamos un deslizado. 1 en el centro de la siguiente, 2, 3, 4 y 5. Trabajamos 27 puntos bajos. Pasamos en el centro de la cadeneta. Tenemos 2, tomamos hebra y cerramos el punto. En el centro de la siguiente. Completé los 27 puntos y miren que aquí trabajamos un punto bajo encima del punto bajo de la vuelta anterior. Entonces trabajamos punto sobre punto hasta completar los 27 y aquí nos fueron quedando 5 cadenetas. En estas 5 vamos a trabajar puntos deslizados igual como lo hicimos al inicio. Completamos los 5 puntos, siempre estén verificando 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos cadeneta de altura y aquí finalizamos ya la segunda vuelta. Miren cómo nos va quedando el tejido. El proceso es el mismo, van a trabajar punto sobre punto. Aquí ya tenemos cadeneta de altura, damos vuelta, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba y comenzamos los 5 puntos deslizados. Finalizamos los 5 puntos deslizados, vamos a iniciar los puntos bajos y ya saben que es un total de 27 puntos. Completé los 27 puntos, vamos a realizar los 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y aquí el punto número 5 siempre se esconde. Miren que la cadeneta no se ve, entonces toman la lomita y la echan un poquito hacia atrás
y aquí ya pueden ver la cadeneta, miren aquí. Pasamos en el centro y realizamos el último punto deslizado, cadeneta de altura, y aquí hemos finalizado la tercera vuelta. Miren cómo se ve el tejido. Tenemos punto deslizado sobre punto deslizado y así se ven los puntos bajos de este lado y así de la parte de atrás. Miren que el tejido es muy sencillo. Iniciamos con 5 deslizados, 27 puntos bajos y finalizamos con 5 deslizados. De esta misma forma vamos a seguir trabajando las vueltas hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a continuar trabajando y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Ya le di la altura a la pieza. Aquí he realizado 23 vueltas. Les voy a mostrar cómo las van a identificar. Podemos ver que la pieza está compuesta por canaletas. Cada canaleta lleva 2 vueltas, una de ida y una de regreso. Las pueden contar de esta forma. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Les voy a dar las medidas de largo, de ancho. En el centro tenemos 25 centímetros y en las esquinas tenemos 19 centímetros. Estas medidas pueden variar dependiendo del grosor del trapillo con el que estés trabajando y también puedes adaptar este proceso a otros materiales. Si deseas realizar este bolso un poquito más ancho, puedes seguir realizando vueltas hasta llegar al ancho deseado, y si lo quieres más largo, agregas más cadenetas al inicio. Puedes seguir trabajando 5 puntos deslizados al inicio y 5 al final, y las cadenetas que agregues adicional las vas a dejar en el centro. Cuando finalices la pieza, ten en cuenta de hacerlo que las hebras te queden de un extremo al otro. Mira que aquí está la hebra con la que iniciamos y esta de este lado ya con la que vamos a finalizar. Miren cómo quedaron los puntos, bien bonitos y organizados. Miren de este lado. Pueden usar cualquiera de los dos lados como la parte de enfrente porque quedaron exactamente iguales. Cuando finalicen la pieza, este lado donde están los puntos deslizados los van a estirar un poquito porque este lado siempre tiende a encogerse bastante, entonces estiran y van acomodando la pieza. Vamos a hacer la unión de la pieza. Vamos a unir los dos extremos de esta forma y vamos a trabajar la manigueta y también vamos a hacer el cierre de los laterales. Este va a ser un poco diferente de pronto a los demás que han visto porque lo vamos a hacer de una forma muy rápida, muy sencilla, y el acabado va a quedar muy bonito. Entonces con la hebra que va al ovillo vamos a tejer cadenetas para hacer la asa y ustedes aquí van a decidir el largo, si la quieren corta, si la quieren larga o si la quieren muy larga. Yo voy a continuar. Miren que aquí tenemos la cadeneta de altura. Voy a realizar de esta forma las cadenetas y le voy a dar el largo que yo quiera. Aquí realicé 45 cadenetas y estas tienen una medida de 39 centímetros. La ubicamos de esta forma sobre nuestro bolso y aquí vamos a ver qué tan largo queremos la manigueta. Si la quieren más larga, siguen realizando cadenetas hasta llegar a la altura que deseen, o si la quieren más cortica simplemente hacen menos cadenetas. Vamos a unir las cadenetas de este lado y aquí vamos a empezar enseguida el cierre de este lateral. Entonces aquí tenemos ya orejita en el ganchillo y vamos a colocar nuestra pieza de esta forma que nos quede una cadeneta frente a la otra. Aquí tenemos de este lado la primera cadeneta y podemos ver que aquí enfrente está la segunda cadeneta. ¿Qué vamos a unir? Vamos a unir las hebras que están fuera
esta y esta. Esta y esta. Entonces vamos a acomodar nuestra pieza muy bien para que nos quede una cadeneta frente a la otra. Vamos a hacerlo con la misma hebra con la que hemos realizado las cadenetas de la asa. Tenemos aquí orejita en el ganchillo. Vamos a pasar la aguja debajo de este lado de la hebra que está afuera y de la hebra que está encima en la cadeneta de enfrente. Tomamos hebra y aquí vamos a realizar, miren que tenemos dos orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y vamos a pasar por las dos. Pasamos la aguja en la hebra de arriba y en la hebra de arriba de la cadeneta que está enfrente. Damos altura, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Acomodamos bien la pieza. Pasamos nuevamente en la hebra de arriba de la cadeneta y en la hebra de arriba de la cadeneta que está enfrente. Costura con punto bajo. Vamos a realizar aquí donde está la última cadeneta. Miren la hebra de este lado y la hebra de encima. Aquí ya hemos finalizado. Vamos a reservar, no vamos a cortar todavía esta hebra, la vamos a dejar así. Vamos a trabajar ahora con la hebra reservada. Y con esta hebra vamos a reforzar nuestra asa. Entonces aquí tenemos el nudito deslizado del inicio. Si ustedes desean, lo pueden soltar para que no vaya a quedar ese nudito aquí en la mitad. Ya soltamos el nudo deslizado. Recuerden que ese es del inicio de las cadenetas. Y les voy a mostrar dónde vamos a trabajar ahora los puntos deslizados. Miren que aquí tenemos la hebra completa, donde se ve la cadeneta. Vamos a pasar la aguja comenzando en el primer punto. Miren que este es el primer punto del cierre. Pasamos la aguja en el centro de esa cadeneta tomando la hebra de este lado. Entonces los puntos los vamos a hacer tomando la hebra de arriba de la cadeneta de este lado. Pasamos la aguja en el centro del primer punto. Tomamos la hebra. Tenemos orejita en el ganchillo. Pasamos la aguja nuevamente en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba. Miren que estamos trabajando de atrás hacia adelante porque así tenemos ubicada la cadeneta. Tomamos hebra, tenemos dos orejitas en el ganchillo, vamos a deslizar la primera dentro de la segunda. Pasamos la aguja aquí en el centro de la siguiente cadeneta, realizamos un punto deslizado. Tomando la hebra de arriba. De esta forma vamos a trabajar tomando la hebra de encima de la cadeneta, realizando un punto deslizado debajo de cada una de ellas.
Vamos a hacerlo así hasta llegar al otro extremo. Vamos a realizar las últimas 2 cadenetas para comenzar con el cierre. Pasamos debajo aquí de la penúltima y aquí debajo de la última. Vamos a unir estos dos lados y aquí vamos a hacer un pequeño cruce. Recuerden que la unión la estamos haciendo tomando la hebra de afuera y la hebra de afuera de la cadeneta de enfrente. Aquí de este lado. No se preocupen por el cruce porque ahora vamos a finalizar con otra vuelta. Pasamos la aguja debajo de esta primera hebra y vamos a unir con la hebra que está enfrente. Tomamos hebra, pasamos por las dos y recuerden que aquí comenzamos puntos bajos. Pasamos de deslizados a bajos. Entonces aquí tomamos la primera hebra de la cadeneta y la primera que está enfrente aquí arriba. Vamos a realizar la costura hasta llegar al último punto. Recuerden que es la primera de este lado y la primera de enfrente. Vamos a realizar los últimos 2 puntos para completar los 18. Aquí cerramos, miren que la hebra quedó estricta. Cerramos de esta forma. Vamos a esconder la hebra de la parte de abajo de los puntos. Lo vamos a hacer con una aguja más delgada. Pasamos debajo de esta lomita la aguja y debajo de la siguiente. Tomamos la hebra y escondemos debajo de estos puntos. Terminé de esconder la hebra. Al finalizar a la puntica le colocan un punto de silicona o realizan una costura sencilla para que la hebra no se suelte. Cortan y esconden la puntica después de esta forma. Les voy a mostrar cómo quedó la manigueta. Mírenla cómo se ve. Y miren la unión donde hemos realizado la costura. Mírenla de este lado. Miren que la manigueta y la costura de los lados la hemos realizado con 2 hebras. Una que fue con la que finalizamos la del ovillo. Realizamos la primera cadeneta y continuamos la costura de este lado. Y la segunda que fue la que reservamos al inicio. Realizamos punto deslizado encima de la cadeneta que habíamos realizado y realizamos acá el cierre de este lado. Si ustedes desean realizar la manigueta más larga, recuerden dejar más hebras al inicio. Nosotros dejamos 3 metros, pueden dejar 4, 5, ya dependiendo del largo de la manigueta que quieran hacer. En caso de que les falte el trapillo para realizar la costura de este lado, simplemente hacen la unión y continúan tejiendo. Vamos a trabajar una última vuelta y esta la vamos a hacer aquí en los puntos bajos del cierre y alrededor de toda la manigueta. Recuerden que este bolso lleva esta parte más gruesa, entonces para poder emparejar la manigueta
y los laterales del bolso realizamos la doble costura aquí de este lado. Vamos a ubicarnos en la orejita del último punto que hemos reservado. Vamos a trabajar, miren que aquí tenemos los puntos al revés. Vamos a realizar puntos bajos pasando la aguja en la base de cada punto. Podemos girar la pieza y podemos ver que aquí están los puntos. Entonces esta es aquí abajito la base del punto, viene saliendo de este lado. Quiere decir que la base de los puntos está aquí. Aquí de este lado podemos verificar girando la pieza y mirando que esté en el lugar correcto. Entonces, para no cortar hebra, vamos a continuar de esta forma. Tenemos orejita reservada, pasamos la aguja en el primer espacio, aquí en la base, verifiquemos que salga aquí abajito. Mírenlo aquí, salió debajo del punto bajo. Tomamos hebra. Esta hebra, la que está en la orejita reservada, debe ser lo más cortica posible. Entonces no vamos a quitar el marcador, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Damos altura. Ahora sí vamos a quitar el marcador y vamos a pasar la aguja dentro de esa orejita. Tomamos hebra y vamos a pasar por las dos. Ya que tenemos el primer punto, vamos a realizar el siguiente aquí en este espacio. Verifiquemos que salga de la parte de abajo del punto. Miren aquí. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Estos puntos van a ser largos porque los estamos haciendo en la base del punto anterior. Entonces miren que aquí está la unión de los dos puntos en este espacio. Verifiquen siempre que salga acá en la base del punto. Miren aquí abajito. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Acomodamos los puntos. Aquí abajito, en la base del siguiente. Vamos a realizar el último punto largo. Lo vamos a hacer aquí en este espacio. Y miren cómo nos han quedado los puntos de este lado. Vamos a trabajar ahora los puntos acá abajo. Pasamos la aguja debajo. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Pasamos la aguja debajo de la manigueta, tomamos hebra y damos altura. Aquí cerramos. Nuevamente, traten de que la hebra esté organizada para que estos puntos les queden bien bonitos. Miren que así se va viendo ya del mismo grueso. Vamos a trabajar los puntos de esta forma por toda la orilla de la manigueta hasta llegar aquí. Ya completé los puntos, realicé 44 de esta esquina a esta esquina y miren cómo se ven, quedaron bien organizados.
Traten de que la hebra esté acomodadita, que no esté enredada, para que estos puntos tengan un mejor acabado. Aquí en el lateral de este lado realizamos 18 puntos hasta esta esquina. Vamos a trabajar ahora los puntos de este lado. Vamos a pasar la aguja en la base de este primer punto, aquí donde nace, de este lado. Comenzamos aquí en el primero. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Acomodamos el punto. Pasamos la aguja debajo del siguiente punto. Acomodamos la hebra y aquí damos altura. Cerramos, pasamos debajo del siguiente punto, ahí en la base. Vamos a realizar el último punto. Finalizamos la costura de este lado. Vamos ahora a cortar la hebra. No lo vamos a hacer muy cortica para que quede la hebra. Vamos a sacar. Esta hebra, si quieren, la pueden esconder aquí de la parte de abajo de los puntos, con mucho cuidado como realizamos la anterior. Ya terminé de esconder la hebra de este lateral. Así nos ha quedado el bolso. Vamos a darle el último toque que es característico de este modelo. He cortado 4 hebras de 36 centímetros de largo. Estas hebras las vamos a colocar sobre nuestro bolso. Ustedes pueden ubicarlas en el lugar que ustedes deseen. Voy a colocar una de este lado. La van a pasar de la parte de abajo de los puntos. Ya ustedes deciden el largo y la pueden asegurar de la parte de atrás con un punto de silicona. Ya terminé de colocar los flecos. Miren cómo quedaron. Recuerden que estos son opcionales. Ustedes los pueden retirar y colocar cuando ustedes quieran, la cantidad que ustedes quieran, o combinarlos con otros colores. De la parte de atrás, si desean, a la hebra pueden realizarle una costura sencilla o colocar un punto de silicona para que no se quite. Vamos a colocar ahora el broche imantado. Este viene con los espacios para realizar la costura. Para la costura vamos a estar usando aguja y un nylon delgado y lo vamos a estar pasando 3 veces dentro de cada uno de los espacios. Pasamos así de esta forma hasta asegurarla muy bien en nuestro bolso. Ubicamos primero la parte gruesa y esa va a ir en la parte de atrás. Entonces vamos a contar aquí
las canaletas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces este punto es el del centro, de la parte de atrás. Vamos a ubicar el broche y vamos a realizar costuras sencillas, pasando la aguja en el centro del punto y que salga acá de la parte de atrás donde no se note mucho el nylon. Dejamos una hebra que es la que vamos a asegurar al finalizar. Pasamos la aguja de vuelta. Esta vez va a salir fuera del espacio. Miren que salió en la parte de afuera del huequito. Pasamos la aguja de regreso y esta vez ingresamos en el espacio. Aquí en la parte de atrás de los puntos donde no se vean. Nuevamente llevamos la aguja hacia adelante. Pasamos dentro del espacio y llevamos acá atrás debajo de los puntos. Vamos a pasar la aguja acá en el siguiente espacio. Pasamos dentro y repetimos el mismo proceso. Va y ven 3 veces. Ya terminé de coser el broche, realicé 3 costuras sencillas en cada espacio y aquí finalicé dejando una hebra larga igual que con la que inicié. Entonces voy a realizar 3 nuditos. Ajusto muy bien. Escondemos la hebra restante de la parte de abajo de los puntos. Y acá cortamos. Vamos a colocar la otra parte del broche. Acomodamos bien la pieza. Y aquí vamos a realizar el mismo proceso. 3 costuras sencillas en cada espacio. Cortamos, realizamos los 3 nuditos y escondemos la hebra. Ya terminé de colocar el broche. Miren, así quedó bastante firme. Y queda bien ubicado. Y también coloqué la plaquita con el nombre del canal. Esta es opcional. Ya finalizamos la pieza. Les voy a dar las medidas. De largo, en el centro tenemos 19 centímetros. De largo con la asa tenemos 41 centímetros. De ancho en la parte de abajo tenemos 31 centímetros y aquí en la parte de arriba tenemos 19 centímetros. Ya hemos finalizado todo este proceso. Les muestro cómo quedó la bolsa. Miren todos los detalles y acabados. Miren cómo se ven los laterales. Están parejitos. Tienen el mismo grueso de la asa. Miren de la parte de atrás los puntos. Les voy a mostrar lo espaciosa que quedó por dentro. Miren. Hemos llegado al final de este tutorial. Espero que les haya gustado todo el proceso y que lo pongan en práctica. Si es así, no olviden dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.